Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Las autoridades sanitarias de nuestro país confirmaron ya algo que sonaba, algo que uno había escuchado, pero responsablemente uno no puede decir que existe sin tener la confirmación y la evidencia científica. El resto es alarmarlos. Pero ahora la hay y está la confirmación, la presencia de la variante Delta del COVID-19. Era cosa de tiempo, además. El mundo es así, es abierto. El virus se mueve con rapidez y soltura. Se trata, en el caso chileno descubierto hoy o confirmado el primero, sería raro que hubiera más. Se trata de una mujer de 43 años que llegó al país proveniente de los Estados Unidos y hoy se encuentra aislada. En su séptimo día en el país se descubrió que tenía este contagio. El ministro de Salud, Enrique París, durante su intervención en el Congreso, mostró su preocupación ante esta variante que ha sido indicada como una de las más peligrosas por su alto nivel de contagiosidad. Anoche lo hablábamos, contagiosidad y peligrosidad son distintas, salvo que la contagiosidad haga que suban tanto los casos que se colapsen los servicios de médicos y provoque muertes por esa vía. O sea, no por la enfermedad misma, sino porque no alcancen eventualmente a ser atendidas a las personas. Se fijan estos caminos distintos que pueden llevar eventualmente a lo mismo. Y de ese caso vamos a hablar hoy día con uno de los grandes especialistas de nuestro país. Desde el MinSal adelantaron que reforzarán las medidas de seguridad y seguimiento en las fronteras de nuestro país. Tenemos que ser especialmente rigurosos en los movimientos de fronteras para tratar de mantener lo más alejado posible nuevos casos de esta cepa, de la cepa Delta, y qué decir de la Delta Plus, que todavía no ha llegado, se ha rastreado en 8 países, lejos de Chile todavía, hasta donde yo sé, América no ha llegado, pero también es cosa de tiempo, entonces aprender a cuidarse. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, yo le decía que vamos a conversar con uno de los máximos especialistas en redes de salud, hoy en Camas UCI, que es donde aprieta el zapato al final, que es el problema o es quizás la parte más delgada, ¿no es cierto?, del embudo, donde en todo el mundo donde ha hecho crisis. Nosotros hemos estado 2 veces a esto del colapso de los sistemas de salud de las UCI. Luis Castillo es coordinador de Camas UCI del MinSal y médico jefe del Centro de Pacientes Críticos del Hospital Barros Luco, ex subsecretario de Redes Asistenciales. Luis, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Matías. Mucho gusto poder compartir alguna idea. Yo no sé si todos saben o dimensionan, quizá gente que no vive en Santiago, que nos ve, no dimensiona lo que significa estar a cargo de un centro de pacientes críticos del Hospital Barros Luco con el tamaño del Hospital Barros Luco. Entonces, me decía Luis antes de entrar aquí, es como un país en chico, es la muestra muy fiel, reflejo de lo que pasa en el país, en ese tremendo hospital, Luis. ¿Qué estamos viviendo? Bueno, ¿qué tal? El Hospital Barros Luco es un hospital muy grande, es uno de los 3, 4 hospitales más grandes del país. Y está inserto en un área, que es el área sur de la región metropolitana, que tiene y atiende aproximadamente 1.300.000 personas. Nosotros tenemos un centro crítico que en esta etapa de la pandemia se ha cuadruplicado en cuanto a camas de cuidado intensivo y se ha triplicado en camas de cuidado intermedio. Eso significa que hay aproximadamente, sumando y restando, 1.000, 1.100 personas trabajando en forma habitual, atendiendo estas decenas de casos. Ahora, hay un equipo muy potente, muy fuerte de médicos especialistas intensivistas, hay médicos colaboradores internistas, en fin, hay enfermeras, hay técnicos de muy buena calidad que tienen mucha experiencia y que ha permitido sostener la atención de todos estos casos que en esa zona del país y en esa zona de la región metropolitana emerge. Nosotros tenemos el pulso del país en lo que sucede en nuestro hospital. Y la verdad es que la correlación con la epidemiología, con los elementos sanitarios, es prácticamente paralelo. A ver, ¿qué significa eso exactamente? Nosotros, por ejemplo, estábamos viendo una reducción de los casos COVID en los últimos 15 días. Cosa que se refleja en las cifras nacionales prácticamente al unísono. Estábamos viendo también un aumento de las enfermedades no COVID, pero que no estamos viendo todos los días cómo está ingresando y cómo se están equilibrando las cifras. De manera de que
Muchas veces hay algunas medidas que nosotros adelantamos y las conversamos entre el equipo médico, porque sabemos que progresivamente se van a ir dando y nos hemos ido adelantando estos aspectos. Por ejemplo, hoy día conversábamos acerca de la necesidad de reconvertir camas y tener más camas de complejidad intermedia que permita darle más rotación, porque el número de casos COVID lentamente viene bajando para nosotros. Ya. Lo que sucede y se refleja en las cifras nacionales y en las cifras de la metropolitana. Las camas UCI tienen un rezago, porque si bajan los casos nuevos, que es la cifra que uno primero mira, ¿no es cierto?, a mediodía, donde esté, cada uno de nosotros dirá, oye, ¿están los datos de hoy? Fuera de los hospitales me refiero, ¿no? Sí, fueron 2.000, fueron 3.000, nos referimos a esos son casos nuevos. Pero después de eso hay un rezago para que esas personas que tienen COVID lleguen a las camas UCI eventualmente, un porcentaje de ellas. Sí. Ahí hay que identificar dos aspectos. Lo primero es que la tasa de conversión es el porcentaje de todos los contagios que finalmente van a requerir un hospital. ¿Un hospital o una cama UCI? Hospital, hospitalización y cama crítica. ¿Ya? ¿Ventilador significa eso? Habitualmente sí. Ya, o sea, tasa de conversión de casos nuevos a los que necesitan a los que llegan a ventilador intensivos. ya. Santiago está con una tasa de conversión en la región metropolitana de 2.8%. Eso quiere decir que el 2.8% de los contagiados diarios van a requerir una hospitalización en cuidados críticos. Deja de ser, ¿eh? Sin embargo, hay otras regiones donde esto es mucho menor. Ejemplo, Los Ríos, que tiene una tasa de contagio muy elevada. Ya. Pero tiene una tasa de conversión de 1.1. Ah. Versus otras regiones que tiene tasa de contagio moderada, pero número de contagiados moderado, pero tasa de contagio de alrededor de 2.5, 2.2, depende de la región. Ese es el primer aspecto. Por lo tanto, nosotros tenemos una tasa bien importante. Luis, quedémonos un segundo en ese punto porque es interesante. Esa tasa de conversión, ¿cómo se comportaba hace un año? ¿Tienes recuerdo? En general... Para ver si es el mismo, sí. es el virus que se está comportando de la misma manera. En general, la tasa de conversión el año pasado, en primera ola, era menor en la metropolitana. Era alrededor de 2.5. ¿Y a nivel, te da para inferir, por ejemplo, que el virus se comporta de una manera distinta? No, uno puede ¿O que la asumir, población al cual le está llegando es sí, distinta? Uno puede asumir que la tasa de conversión tiene íntima relación con el índice de replicación o el índice de reproducción viral, que es el R, famoso R. Sí. En Santiago hoy día debe estar en torno al 1, 0.9, 1, menor de 1, de todas maneras. Menor de 1 porque está la curva hacia abajo. Está la curva hacia abajo. Que habla un poquito de la diseminación o la transmisión comunitaria. ¿Por qué a nosotros nos interesa eso? Porque en la medida que hay altos contagios, con esa tasa de conversión, uno puede más o menos de saber qué número de casos se va a producir 14 días después e ir mirando las proyecciones e ir viendo cuántos casos y cuántas camas vamos a tener que en un momento dado tener para hacer frente a esta determinada demanda. Eso hasta ahora ha tenido una precisión con un intervalo de confianza muy alto y con un error muestral, oye, yo digo que un 1 o 2% nos ha funcionado hasta ahora. Se puede entonces, las matemáticas aquí son fundamentales, las estadísticas, ¿eh? Así como los temas sanitarios, el tema estadístico, matemático es fundamental para proyectar y poder atender. Bueno, nosotros en diciembre, a través de las proyecciones que hizo el Ministerio y la Subsecretaría de Redes, se instaron y se estudiaron 3 escenarios. Uno de ellos era el escenario más catastrófico. De 9.000, lo recordamos. Fue que todos creíamos y queríamos que no sucediera, pero sucedió. Que es un escenario de alta cantidad de contagiados y de alta cantidad de camas. Hemos llegado a 4.500, tal como se había predicho en ese momento, que nos encontrábamos una cifra extraordinariamente elevada, inalcanzable. Luis Castillo, tú que trabajaste tanto tiempo para dimensionar en lo que estamos, porque nos vamos acostumbrando. ¿Cuántas camas críticas hay hoy día abiertas, funcionando en Chile? Hoy día hay 4.504 camas de cuidados intensivos. Ya. Más 3.500 camas de cuidados intermedios. Sumando y restando, hay cerca de 9.000. Ya, 9.000. ¿Cuántas tenía Chile pre-COVID? ¿Cuál era el parque? Camas de cuidados intensivos. Las que hoy son 4.500, ¿cuántos eran pre-COVID en Chile? Nosotros teníamos en ese momento casi 1.180 camas públicas y privadas.
O sea, multiplicar por 4 en grueso. Hemos multiplicado por 4.2 camas de cuidado intensivo en un año. ¿Y eso ha sido normal en el mundo? O sea, ¿en los países lo han podido alcanzar en general? ¿Ha sido, o Chile Muchos países lo han hecho. El sistema de salud de Chile se ha sacado los zapatos. Muchos países lo han hecho, con una gran diferencia que tiene el sistema de salud chileno. Es que prepandemia, el número de camas por 100.000 habitantes de UCI era cercana a 4.8 camas por 100.000 habitantes, que era una tasa extraordinariamente baja. Por lo tanto, el esfuerzo que se ha hecho para llegar a lo que tenemos hoy día, que es aproximadamente 11 camas por 100.000 habitantes, significa que el sistema público y privado, integrado, coordinado, buscándole la mayor eficiencia, ha permitido esto incorporar miles de funcionarios en los equipos de salud que han sustentado, la atención sanitaria en esta pandemia. Sin esta pandemia, recuerdo que el sistema de salud es el eslabón final de toda la situación pandémica. Nosotros recibimos las consecuencias de los contagios, de la trazabilidad, de la transmisión comunitaria, de la contagiosidad, en fin, de las características propias de los virus. Por lo tanto, nosotros vemos la parte final. Todo lo que se haga antes es bueno para nosotros. Si no, esto puede requerir mucho más. Luis Castillo, si Chile logró cuadruplicar en un año, un poco más de un año, su parque de camas UCI, ¿no es cierto?, que es un tremendo esfuerzo, porque no significan cáteres médicos, aquí significan equipos. Cuando uno habla de una cama, hay equipamiento, infraestructura y personal para atender eso. A eso se refiere una cama, ¿no? Una vez que vamos a suponer un escenario que pase la pandemia o que pase a ser algo endémico que ya sea manejable, ¿va a quedar capacidad instalada, infraestructura y de personal como para que sea otro sistema de salud pública, por ejemplo, en niveles de atención más altos, mejores? Porque teníamos una deuda allí, ¿no? No sé, en filas, gente esperando, plazos para operaciones. Esa pregunta se ha hecho muchas veces durante estos meses. Y la subsecretaría de Redes, y yo en particular, creo que una vez que haya un control de la pandemia y pasemos a la fase endémica propiamente tal, al igual que la influenza y otras enfermedades, Chile en el sector público debiera llegar a tener aproximadamente 10 camas por 100.000 habitantes, es decir, llegar a tener permanentemente aproximadamente 3.000 camas de cuidado intensivo para hacer frente a lo que viene en términos de lista de espera y para sustentar el desarrollo económico, cultural, social de nuestro país. Menos va a ser extraordinariamente complicado. Luis Castillo, quiero agradecer por venir esta noche a compartir la tremenda experiencia que tiene en el manejo de redes y de hospitales complejos y sobre todo darnos la esperanza de que esto viene bajando. Ustedes lo habían visto, viene bajando, pero si nosotros nos empezamos a portar mal desde ahora porque nos confiamos, mañana vamos a tener que decir que esto viene subiendo. Porque sí, esto es así nomás. Es verdad, Matías, que viene bajando. Sin embargo, no hay que bajar la guardia en términos del autocuidado, pero especialmente de proceder a la vacunación y la inmunización, que es uno de los instrumentos más importantes frente a lo que hay hoy día y a lo que potencialmente puede venir más adelante. Luis Castillo, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en vía pública y hoy fue una jornada de tramitación expedita, muy rápida, pasó por ambas cámaras del Congreso la aprobación de una extensión que era necesaria, todavía no se vencía exactamente el plazo, pero la extensión de un estado de excepción constitucional, el estado de catástrofe que solicitó el gobierno en el Congreso Nacional para poder seguir operando la pandemia o las medidas pandémicas en nuestro país. No fue para nada con voto aplastante a favor, hubo bastantes votos en contra, fíjese que 23 votos oficialistas en contra en la Cámara Baja y 8 en el Senado, no es poco. Conversamos con el médico, además, el senador Guido Girardi. Guido, buenas noches, gracias por recibirnos, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno,
¿Qué justifica esta aprobación? ¿Qué riesgo se corría si es que no se aprobaba o no contábamos con una excepción constitucional como la que se le ha dado hasta el 30 de septiembre al gobierno? Bueno, primero estamos frente a una situación absolutamente excepcional y dramática. Chile, a pesar de haber vacunado a cerca de 9 millones de personas con 2 dosis, estamos en una pandemia activa, es decir, tuvimos una segunda ola, fundamentalmente producida por esta variante brasileña. La primera ola fue por la variante de Wuhan, la variante original, luego apareció esta variante brasileña que afectaba sobre todo además a las poblaciones más jóvenes, adolescentes, a niños, y hemos tenido una situación que yo creo que el país tiene que entender. Hemos tenido días donde han muerto 190 personas por día. En promedio están muriendo cerca de 100 chilenos y chilenas. Tenemos una ocupación de cama bastante grave, hace algunas semanas atrás era gravísima. Y por lo tanto, yo creo que esta medida o este estado de excepción o estas medidas excepcionales son medidas sanitarias. Quiero recordar que el Colegio Médico, que ha reunido a los principales expertos chilenos, a las principales científicas expertas en salud pública y en epidemiología, lo que está planteando es algo mucho más dramático todavía. Está planteando este cortocircuito epidémico que es paralizar el país. Entonces, yo creo que aquí... ¿Está de acuerdo con eso usted? Yo creo que lo que tenemos que poner delante, Matías, es la salud, la vida de las personas. Hay personas que están muriendo que no deberían morir, que serían muertes evitables. Yo creo que la política del gobierno, en cierta manera, ha fracasado, si bien la vacunación ha sido positiva, pero estamos en una situación donde llevamos 1 año y medio casi y estamos en una situación compleja, no hemos podido cerrar la cadena de transmisión y lo que viene ahora puede ser todavía más peligroso. Podemos tener una tercera ola. Esta, debido a esta variante Delta, ya se anunció el primer caso, seguramente no es el único caso, deben haber muchos más. Esta variante, esta nueva cepa, es mucho más virulenta, es más contagiosa, mata más, y por lo tanto no sería extraño que lamentablemente pudiéramos vernos todavía en una situación compleja. La vacunación tiene que acelerarse, tenemos que vacunar, ojalá con 2 dosis a toda la población, y te quiero hacer un recuerdo. Aun cuando vacunáramos a los 18 millones de chilenos y chilenas, al 100% de ellos, hipotéticamente, esta vacuna tiene una eficacia cerca del 70%. Igual quedarían cerca de 6 millones de chilenos que probablemente podrían seguir siendo un foco de transmisión y podrían seguir siendo susceptibles. Y esto se agrava con la nueva cepa. Sí, entiendo que hay una disponibilidad muy amplia. Hoy día escuchaba cerca de 20 millones de dosis que ya están en nuestro territorio que se tienen que poner y que está avanzando entre los 12 y los 16 años, con algunos rezagados, pero yo le quiero preguntar directamente si no es hora de entrar a pensar en ciertos niveles de obligación o exigirla para ciertos servicios públicos o ponerlo como requisito para algunas cosas, forzar a aquellas personas que deciden no vacunarse y que a veces no tienen conciencia de que no solamente corren riesgo ellos, sino ponen riesgo a otros. ¿Usted sería partidario de restringir libertades a cambio de vacunas obligatorias? No, cuando estamos en momentos de excepción, se están restringiendo libertades. Cuando hay cuarentena, cuando hay toque de queda, se restringen libertades. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una buena comunicación de riesgo. Lo que tú señalas, yo creo que cada persona tiene que saber que si no se vacuna, no solamente pone en riesgo su vida, y por último, cada persona, uno podría decir, tiene derecho a disponer de su vida, pero no de la vida ajena. Porque cada persona que no se vacuna se transforma en un susceptible y impide la inmunidad de rebaño. O sea, ¿qué es lo que impide? Impide que se pueda cerrar la cadena de transmisión y permite que el virus siga atacándonos, siga destruyendo nuestras vidas, siga matando personas, siga condenando personas a quedar con secuelas para toda la vida, sigue manteniendo una economía que no se puede reactivar porque la pandemia sigue y por lo tanto tiene que haber un mínimo de solidaridad. Yo creo que aquí el individualismo extremo no puede estar por sobre el bien común. Y a mí me parece bien que se generen incentivos, pero eventualmente, si queremos cerrar la cadena de transmisión, no se va a cerrar nunca si tenemos un porcentaje alto de la población que no se quiere vacunar y va a poner en riesgo a toda la sociedad. ¿Qué propone, senador Girardi? A toda la comunidad. ¿Qué propone como incentivo? ¿Qué haría usted si estuviese a cargo de las políticas sanitarias en esta pandemia? ¿Qué ofrecería? ¿Qué medidas tomaría para aumentar la tasa de vacunación?
Yo creo que lo primero, Matías, algo que yo creo que se ha hecho insuficientemente, es tener una comunicación de riesgo, es decir, tener una información a la ciudadanía mucho más profunda, más clara, más permanente. Creo que además, te quiero agregar algo, nosotros no solo tenemos que vacunar, tenemos que mantener las medidas de salud pública, porque lo que ha demostrado la experiencia chilena y se ha usado como un modelo mundial, que no porque tú vacunes un alto porcentaje de la población va a erradicar el virus, tienes que mantener las medidas de aislamiento, de trazabilidad, de uso de mascarillas, de uso, ¿hasta cuándo? Hasta cuando cerremos la cadena de transmisión. Ahora, nosotros todavía nos queda invierno y evidentemente esta pandemia está muy asociada también a los meses fríos, porque en los meses fríos la gente tiene más hacinamiento, hay menos ventilación en las casas. Seguramente vamos a tener una mejoría en la primavera y verano, pero si no nos cuidamos vamos a estar el próximo año nuevamente en una situación dramática y esto puede prolongarse eternamente. Entonces, las medidas de, si tú quieres, compulsivas, de obligación, yo creo que deberían ser las últimas medidas, pero creo que tenemos que usar todos los instrumentos de incentivo, de intentar generar solidaridad, de intentar generar empatía a las personas para que entiendan, primero, que es falso que estas vacunas producen daño. Se han generado una cantidad de fantasmas, de fake news, de mentiras falsas que son increíbles, pero al mismo tiempo que no vamos a erradicar jamás el virus si no se vacunan aquellos que no se quieren vacunar. Yo creo que hay que hacerle un llamado. Es un llamado a la solidaridad, un llamado a la humanidad, un llamado a la dignidad de la sociedad chilena. Hay muchas personas que lo van a pasar muy mal, hay muchas personas que van a morir, se van a enfermar, hay muchas personas que no van a tener trabajo, hay muchas personas que van a quedar desempleadas. No podemos reactivar la economía en la medida que sigan estando todas las camas de UCI ocupadas, en la medida que sigan muriendo 100, 150, incluso 190 personas. Ningún país puede normalizarse cuando están ocurriendo situaciones como esas. Y por lo tanto, mientras haya esas situaciones hay que poner por delante la prioridad de la vida, de la salud, y no solo se va a reactivar la economía cuando logremos cerrar la cadena de transmisión. Y por eso que es tan importante, y por eso, Matías, disculpa, yo no comparto que toda la UDI haya votado en contra de su propio gobierno como una vendetta. Yo creo que hay una vendetta, yo creo que la UDI quedó absolutamente desafectada del gobierno después del anuncio del presidente Piñera del matrimonio igualitario, no se sintieron considerados, pero no creo que sea la mejor manera de actuar, vengándose del gobierno, pero al final dañando la salud pública y dañando el interés de todos los chilenos y chilenos. Yo creo que si tú hablas con el Consejo Asesor de Expertos, nosotros nos reunimos todos los jueves, con todos los expertos, más de 30 expertos de los más importantes de Chile, de todas las universidades, en la Comisión de Salud y el futuro del Senado. Tenemos reuniones permanentes y hay un consenso absoluto de lo que estamos planteando, de que se necesitan mantener las medidas, de que se necesita extender la vacunación, de que se necesita hacer trazabilidad, de que se necesita tener medidas como el toque de queda y poder usar eventualmente a fuerzas militares para las barreras sanitarias o para poder restringir libertades como la cuarentena. ¿Por qué el toque de queda es importante? Mira, te doy una razón muy simple. Yo tengo hijos adolescentes y fundamentalmente hoy día quien está difundiendo el virus son los jóvenes adolescentes y las jóvenes adolescentes, que les cuesta mucho más a ellos tomar medidas de cuarentena, de aislamiento y distanciamiento social. Y quiero decir que el toque de queda sirve para esos grupos, sobre todo para los jóvenes. Si no tuviéramos toque de queda, si no tuviéramos cuarentena, la situación sería todavía mucho más dramática. Habría mucho más personas fallecidas. Pero mi pregunta es si al final... Eso no se entiende. Sí, al final, pero si uno llega a un extremo donde hay gente que se siga resistiendo, ¿podría el Estado restringir o suprimir algunos beneficios? En estado de excepción, Matías, sí puede. Puede tomar medidas que son mucho más compulsivas, o sea, de obligación. Pero creo que nosotros tenemos que trabajar primero en la capacidad de dialogar con nuestra sociedad, con las chilenos y las chilenas. Yo creo que falta comunicación de riesgo. Yo creo que la señal que dan los parlamentarios, la mayoría de la UDI, pero también hubo de la oposición, que votan en contra, es que no se necesita esta situación de excepción y que la situación aparentemente no sería tan grave. Yo les quiero decir que la situación es todavía gravísima.
y todavía puede ser mucho más grave con esta cepa que está empezando. Acuérdense que la P1 empezó hace algunos meses atrás y al principio eran poquitos casos, y hoy día la mayoría de los casos que está circulando en los jóvenes, hay jóvenes que están hospitalizados, hay jóvenes que han fallecido, o sea, no solamente ya son los adultos mayores, las personas que tienen enfermedades previas, también hay niños que están siendo afectados. Entonces, es muy importante entender que estas medidas son fundamentales y que hay una situación de riesgo extremo y que esta variante Delta ya ingresó a Chile y que si no cuidamos a nuestra comunidad, si no tomamos las medidas de distanciamiento social, de lavado de manos, de uso de mascarilla, y no vacunamos y no mantenemos medidas de apoyo como son estas medidas excepcionales de cuarentena y de restringir libertades como son los toques de queda. Y las fronteras, Guido, hay un tema, y las fronteras, hay un tema interesante con las fronteras, porque recordemos que esta variante brasilera se da con más fuerza después del verano, donde estaban abiertas las fronteras y muchos chilenos y chilenas fueron de vacaciones a Brasil. Ahora suponemos que esa lección se aprendió y que se pueden meterse y colarse algunos casos Delta, incluso podría llegar esta Delta Plus, pero distintos que entren uno por goteo, por personas que se cuele, por así decirlo, que tener abiertas las fronteras. Por lo tanto, es una lección aprendida. ¿Estima usted lo mismo? Sí, yo creo que una vez que entra el virus, Matías, es imposible pararlo. O sea, ya cuenta, si entró una persona, en realidad no es una persona que tú detectaste. Pero ¿cuántas personas ya habrán traído la variante Delta? Y por lo tanto tenemos que suponer y tenemos que prepararnos para enfrentar una nueva ola, lo más probable, de la variante Delta. Ojalá que no fuera así. Además, quiero insistir, las vacunas ayudan mucho porque evitan las muertes, evitan un porcentaje muy importante de las hospitalizaciones, pero no son 100% eficaces, no hay ninguna vacuna 100% eficaz. Y por lo tanto, aunque vacunemos a toda la población, tenemos una cantidad de personas que van a seguir transmitiendo y van a seguir siendo susceptibles, y mientras hayan susceptibles y mientras no se tomen medidas de salud pública, de aislamiento, de detección precoz y oportuna de los contactos estrechos, este virus va a seguir atacando a los susceptibles, a estos que no tienen inmunidad, y va a mantenerse difundiéndose activamente y paralizando el país, paralizando desde el punto de vista existencial, emocional, afectivo, económico, y nos puede llevar a una situación catastrófica. Ya estamos en una situación catastrófica. Entonces, ¿cómo no puede haber un poco de solidaridad? ¿Cómo los chilenos no pueden generar solidaridades nuevas para enfrentar un drama que para las personas pobres, además de menores recursos, es un desastre, una catástrofe? Porque además son los más afectados, Matías, son los que tienen más enfermedades concomitantes. Las personas de menor recurso tienen más obesidad. Tener obesidad agrava al doble el riesgo de morir por COVID y el riesgo de hospitalizarse si eres obeso. Las personas que tienen menos recursos tienen menos acceso a hospitalizarse, tienen menos acceso oportuno a poder acceder a medicamentos, a consulta médica. Este es un tema social, y las personas de menores recursos viven más hacinadas, tienen menos posibilidad de protegerse, están obligadas a salir a trabajar, a ganarse la vida, no andan en auto, tienen que salir hacinadas en transporte público como el metro, como la locomoción colectiva. También hay un tema ético, social, que yo creo que lamentablemente hay muchos que todavía no entienden, porque a lo mejor su realidad es distinta, pero uno no puede tomar decisiones en función de la realidad privilegiada que tenemos algunos, sino tiene que ser en función de ponerse en el lugar de la gente que lo está pasando más mal. Guido Girardi, senador del PPD, muchísimas gracias por esta conversación esta noche. Que esté bien. Gracias, Matías, a ti. Chao, buenas noches. Pausa y volvemos, esperemos. ¿Aumenta la delincuencia? No grave robos, evítelos con Tepillés, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillés protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a nuestra pantalla y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. Sí. Que tiene como noticia principal Reuters y Universidad de Oxford reconocen a 24horas.cl como uno de los sitios web más leídos de nuestro país. Mire qué interesante reconocimiento de dos importantes instituciones. Más detalles ahí y todo el resto, como siempre,
de los contenidos de las distintas plataformas de TVN. Espérenos un momento y ya volvemos. Spider es una fintech norteamericana que brinda soluciones de inversión inmobiliaria con renta inmediata, así como toda la asistencia legal y contable para que todas las personas puedan tener en un solo punto de contacto las soluciones. Ingresa en www.spider-investments.com para ver las distintas alternativas de inversión. Nos vamos a la pantalla principal de nuestro estudio y revisamos el tiempo para mañana, pero partimos. La idea es que cada mes se estrenen 2 videos de cada álbum de estudio de Soda Stereo. Esta noche despedimos Vía Pública muy arriba, con mucho ánimo, con el primer